Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Continúan las repercusiones, por supuesto, de la elección del domingo, los análisis, las declaraciones y la rearticulación de las fuerzas. Pero además, por supuesto que seguimos atentos a lo que ocurre en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump ha hecho nuevamente noticias, las hay también en la economía. Se lo vamos a contar todo para que queden bien informados aquí en CNN Prime. Y estos son los titulares. El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas. Según el organismo, esto habría causado un perjuicio fiscal de más de 76 millones de pesos. Polémica generaron las declaraciones del diputado republicano Johannes Kaiser, quien puso en duda el respeto a las 12 bases constitucionales. El parlamentario destacó que su partido nunca firmó algún acuerdo al respecto. Los expertos respondieron llamando al legislador a apegarse a las leyes y a la Constitución. Violenta jornada en la macrozona sur. Encapuchados dispararon contra una camioneta del padre del consejero electo Héctor Urban y balearon 3 camiones en la Ruta 5 Sur. En el Congreso, el Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la zona. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado responsable de los delitos de abuso sexual y difamación en contra de la columnista Jean Carroll. La acusación por violación fue rechazada por el jurado de Nueva York. Trump deberá pagar una indemnización de $5 millones a la víctima. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Y ya estamos listas con Josefina de la Fuente. Josefina, ¿qué tal? Qué gusto. Igualmente, buenas noches. Oye, hay mucho que comentar respecto del proceso constituyente, de la elección además y de sus consecuencias. Sí, tal cual. Bueno, hoy día hubo declaraciones del diputado Kaiser que han llamado harta la atención. Vamos a hablar de eso en un rato más, pero se han sacado cuentas alegres por parte de un sector, cuentas no tan alegres de parte de otro. También se ha hecho balance en los partidos políticos y analizado qué fue lo que pasó. ¿Por qué tuvieron tanto éxito en un sector y no tanto en otros? ¿En qué lugares les fue mejor que en otros? Y eso se ha tomado la discusión en los partidos políticos estos días ya post-elecciones. Bueno, está claro que, por ejemplo, en sectores con voto evangélico, en sectores de menos recursos, les fue muy bien también a republicanos que recuperaron en la zona norte. Hubo un seminario del CEP muy interesante que también hicieron análisis al respecto y da cuenta también el análisis que hay que hacer sobre estos votos nulos que se fueron, de hecho, no todos para el rechazo, no todos para quienes se identificaron con el rechazo, no todos para quienes se identificaron por el apruebo, pero que es una cifra bien importante, 1,9 millones de votos. Claro, algunos sí se fueron efectivamente hacia la oposición, la gran mayoría, otros para el oficialismo, pero otro que se mantuvo en su deseo de rechazar en el fondo, elegir una opción y anular definitivamente. Sí, tal cual. Bueno, y en los partidos políticos también han salido declaraciones. Hay algunos que dicen que esto también fue producto quizás de la evaluación que estaba teniendo el gobierno del presidente Gabriel Boric, que pese a que no era un plebiscito respecto a su gestión, sí, claro que importa e impacta cómo lo ha estado haciendo o el porcentaje de evaluación. Dicen desde la UDI que no se puede seguir haciendo como que no pasó nada el domingo y que quizás algunas reformas claves del Ejecutivo se van a tener que reformular o cambiar para que puedan salir adelante. O sea, fue muy duro, de hecho, el presidente de esa colectividad, Javier Macaya, que es además el representante de una derecha más dialogante y que ha estado dispuesta a llegar a ciertos acuerdos del gobierno. Por ejemplo, no con la reforma tributaria, no con la de pensiones, o sea, tienen diferencias importantes, pero sí en otros temas. Y por lo tanto, endureció de alguna manera el tono y dijo lo que ya había anunciado después del acuerdo constitucional, que las reformas, si querían ser aprobadas, tienen que reformularse definitivamente, si no, no van a estar los votos de la oposición. Sí, tal cual. Y por el lado de la izquierda, centro-izquierda, también ven con preocupación cómo el Partido Republicano, por ejemplo, tiene poder de veto en el Consejo Constitucional. Expliquemos eso, Josefina, porque expliquemos las 3 cifras mágicas. 3 cifras mágicas. Empecemos. Ya, te doy una, 21. Ya, 21 es el número mágico, el que se necesita para poder vetar, porque se necesitan 3/5 para aprobar las normas constitucionales, ¿cierto? Y por lo tanto, si es que hay un grupo que tiene 21, significa que se hacen necesarios para aprobar las reformas. O sea, si están discutiendo algo en una comisión o están discutiendo algo en el Pleno y se vota,
con 21 yo puedo vetar. Exacto. No me Porque gusta ya esa nadie nos norma, falta no avanza. No me gusta esa norma, no avanza. Ya, ok. Segundo número mágico, 30, que Sí, sería como la que ahora inversa. vas 31 porque son 51 integrantes Sí, del Consejo ya. Constitucional. 31. 31 es el quórum de 3/5, con eso se aprueban las normas. En comisión y en pleno. Exactamente, o sea, con 3/5 se influye, se tiene control total del Consejo Constitucional. Ya. Los 21 los tienen solo los republicanos, Sí. solitos ya tienen eso. Pero junto con Chile Vamos tienen los 30. Exacto. Última cifra mágica de la cual no habíamos hablado, los 2/3. Los 2/3 son muy importantes. ¿Por qué? Porque permiten rechazar directamente, vetar las observaciones que hace el comité de expertos. Que es un quórum más alto, porque en el fondo está diciendo, a ver, esto ya no es solo una votación en comisión, no es solo una votación en el pleno, sino que ya, cuando hayan diferencias y venga algo de la comisión de expertos que haga una observación, con 2/3... Se rechazan directamente. Y Chile Vamos, Eso es con súper republicanos, ya tienen los 2/3. Después de la corrección que se hizo ayer, finalmente suman los 2/3 y por lo tanto se pueden rechazar las observaciones que hace la comisión experta. Ahora Después del bien, cupo que ganó en Tarapacá, que tenía uno, claro, después quedó con numéricamente podemos decir que es así, pero de todas maneras políticamente hay un matiz, porque la comisión experta hace observaciones con un quórum de 3/5. O sea, tiene que estar de acuerdo en esa observación el sector de Chile Vamos, al menos algún experto, 2 expertos de ese sector. Y por lo tanto, en ese caso, sería raro, por decirlo menos, que el Consejo Constitucional rechace una observación que ha sido aprobada por gente de su mismo sector, hablando del sector de Chile Vamos. Podría pasar, pero Podría pasar, pero sería claro, menos sería probable. un poco incómodo, a lo menos. Sí, a lo digamos, menos. Ya, ok, pero por eso se dice, mira que desde el oficialismo ya estaban mirando con mala cara la comisión experta, porque es verdad que probablemente ellos habían cedido más que los... Bueno, después de la derrota de septiembre, lo dijeron aquí en el programa en Aquiseba, Atención en Chile, 2 de las expertas dijeron, a ver, seamos honestos, o sea, sí, hemos cedido más y también tiene que ver con la derrota de septiembre, pero aún así ya se estaba mirando con bastante, había como cierto recelo hacia la comisión de expertos y ahora dicen, la verdad es que es lo único que queda. Sí, o sea, la comisión experta está representada según las fuerzas actuales del Congreso y en un momento dijeron los del sector de izquierda, algunos como tú bien decías, que había mucha tutela, que tenía mucho amarre, pero ahora ven con buenos ojos que haya un árbitro y una comisión experta que tiene una distribución como las fuerzas actuales y por lo tanto con alta representación de los partidos tradicionales. Donde ellos tienen más peso que los que tienen claramente en el Consejo, claro, donde el PPD, la DC, el PR sí, no existe. O sea, en la comisión experta hay un representante del Partido Republicano, que es Carlos Frontaura, que por cierto es encomiado en su trabajo y dicen que es muy dialogante y que esperan que el resto de los consejeros vayan en esa línea. Bueno, como dijimos, se han hecho muchísimos análisis, han comentado estos expertos electorales, también los dirigentes de los partidos políticos. Todo lo reportó Macarena Román. Veamos su informe y después comentamos. Mientras el republicano aún celebra, en la vereda de enfrente siguen buscando causas para la derrota. Entre el oficialismo, que proponía modificar la actual constitución, apuntan a la campaña centrada en la delincuencia, ataques incendiarios y migración irregular que hizo el partido de Kast, como factores determinantes para el triunfo de republicanos. Efectivamente hay un reconocimiento a quien originalmente ha estado siempre acompañándolo. Y en parte, digamos, debe tener que ver con la sintonía que creemos se está logrando con la ciudadanía. Lo mismo en el sur, aplica un poco lo mismo en la macrozona sur. Siempre hemos dicho que esta es una situación bastante compleja. Algo que es respaldado por las cifras desglosadas por la Universidad del Desarrollo para concluir que los republicanos lograron imponerse en sectores con alta conflictividad de migración o violencia. Prueba de esto es el porcentaje de votos en Colchane, Ercilla y Lebu. Su votación es bastante homogénea, pero hay algunos datos que ilustran otras o nos entregan otra información. Por ejemplo, presencia en comunas rurales, presencia en comunas con bastante conflictividad rural. La campaña de republicanos fue una campaña muy centrada en el orden público, que no es lo que se va a ir a hacer en el proceso constituyente. La Constitución no resuelve los problemas de orden público. Todo lo contrario pasó con la lista del Frente Amplio, Partido Socialista y Liberal, que logró posicionarse como la segunda fuerza política en estas elecciones, gracias a las zonas catalogadas como heterogéneas. Por ejemplo, sacaron más de 39% en Juan Fernández, Valparaíso y Maipú. Son públicos a los que el Frente Amplio, el Partido Socialista, históricamente le han hablado. Entonces, son públicos que no podemos perder en vista también de otras elecciones que vienen más adelante.
Los resultados de este domingo demostraron, por otro lado, que el apoyo promedio a republicanos es mayor en comunas que son parte del quintil más bajo en materia de ingresos, mientras que Unidad para Chile recibió más apoyo en promedio en comunas pertenecientes al quintil más alto. Sería un error muy grande asumir, ¿no?, que tanto por el Partido Republicano, por los partidos de derecha, como también por los de izquierda, que pueden contar con un voto seguro, ¿no es cierto?, en las futuras elecciones, porque ya hay digamos, una fortaleza ideológica que explique el voto. Yo creo que eso definitivamente no existe. El Partido Republicano se quedó con el 35,4% de los votos válidamente emitidos y tendrá el bloque mayoritario del Consejo Constitucional con 23 representantes, en tanto Unidad para Chile quedó en el segundo lugar, con 31% de las preferencias y 16 escaños, es decir, no alcanza el umbral para rechazar reformas. Y también creo que si el Partido Republicano se modera hacia el centro y está dispuesto a aceptar la demanda, que yo creo que es muy transversal en Chile, de un Estado social y democrático de derecho, podría haber alguna esperanza de superar el Estado subsidiario que ha sido el problema principal de la Constitución del 80. La próxima elección en el país llegará el 17 de diciembre, cuando la ciudadanía decida entre aprobar o no la propuesta constitucional que salga del Consejo, el cual comenzará a trabajar el próximo 7 de junio. Ya, y volvemos con las declaraciones de la polémica, de la discordia. Todo parte por estas 12 bases institucionales. ¿Qué son las 12 bases, pues? Son 12 puntos que se aprobaron en una reforma constitucional que se tienen que respetar a la hora de elaborar una nueva propuesta de constitución. Son parte de la constitución política actual de Chile. Sí. O sea, la norma más alta que existe en un país. Tal cual. Y son como la base del edificio. El edificio es, digamos, la propuesta de nueva constitución. Sobre esos 12 puntos se tiene que construir esta propuesta. Pero es ley constitucional, por lo tanto no hay norma más alta que esa. O sea, como, no un papelito que se firmó así como entre varios partidos se está firmó. En la Constitución no, actual. está en la Constitución. Okay. Tal cual. Se incorporaron cuando se hizo la reforma constitucional que habilitó este proceso constitucional con los votos del oficialismo, con los votos de Chile Vamos en un gran acuerdo político. Que dicen cosas como, por ejemplo, que van a haber separación de los poderes del Estado, que va a haber un sistema presidencialista, que van a haber 2 cámaras. Correcto. En fin, diversas cosas. Un Estado, ya está. Mira, ni quien te digo la polémica que va a ser, porque un Estado social democrático de derecho, por ejemplo, donde se van a poder proveer de manera mixta los derechos. Iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de esquirro en gasto fiscal, en fin, una serie de cosas. Pero el que ha generado la polémica es el punto que habla de que Chile es un Estado social y democrático de derecho. La redacción es relativamente sucinta, no dice mucho, por cierto que hay que darle una bajada, pero a propósito de esa y otras normas es que el diputado Johannes Kaiser primero advierte que ellos no firmaron estas bases institucionales porque no fueron parte del acuerdo. Que no son los 10 mandamientos. Porque no se firmaron, o sea, se firmaron, pero luego se convirtieron en reforma constitucional. Sí, y que hay algunos que no van a defender, puntos que se impusieron, dice él, como el Estado Social y Democrático de Derecho. Vamos a comentarlo, pero mejor escuchemos lo que dijo el diputado Kaiser. Me parece que vamos a revisar la declaración que dio en el Congreso Nacional hace poco rato, después de la primera declaración, así que pasemos a revisar y luego hacemos también una explicación respecto a si se puede o no cambiar las bases. Escuchamos. La misma norma estableció que esos bordes eran tocables en el caso de que se tuviesen 2/3, si no me equivoco. Entonces, no es que estas cuestiones, estos no son los 10 mandamientos de Moisés. Efectivamente, de acuerdo con la misma norma, pueden ser tocados con una cierta mayoría y ahí depende mucho si los consejeros de los distintos sectores se ponen de acuerdo en modificarlos o no. Yo personalmente creo que hay bordes que son mejores que otros. En una cosa le encuentro la razón. Él puede encontrar mejores unos bordes que otros, eso es opinable, obvio. Y yo creo que todos encuentran mejores unos bordes que otros. Sí. Porque de hecho fue una transacción entre unos y otros, pero de nuevo está en nuestra Constitución. Sí, o sea, la única forma para poder cambiar los bordes es haciendo una reforma constitucional en el Congreso Nacional. Los consejeros no pueden cambiar los bordes, ni con 2/3, ni con 4/7, ni con 3/5, ni con todo el quórum del mundo. Los consejeros no lo pueden hacer. Ni unánimemente, ni unánime. No, si están todos los consejeros de acuerdo, no se Lo puede. que sí pueden hacer los consejeros es reclamar. Los reclamos al árbitro. El árbitro, que es el Comité Técnico de Admisibilidad, técnicamente, es un órgano que está compuesto por 14 personas.
según también la representación del Congreso actual, con protagonismo de Chile Vamos, de los partidos del oficialismo. También hay sectores cercanos a republicanos, también hay uno del Partido de la Gente. En fin, ellos son los que van a decidir si es que se traspasan o no esos bordes. Entonces, si es que hay algún consejero, en realidad tienen que ser un quinto de los consejeros que dicen, esta norma vulnera los puntos, los 12 puntos, voy a ir a reclamar, se lo llevo al árbitro. Pero es que lo que pueden hacer en el fondo, claro, a la FIFA los reclamos, digamos, lo que pueden hacer los consejeros es reclamar que una norma que se está escribiendo vulnera los 12 principios. O que hay una omisión, que significa que no se están cumpliendo los 12 principios. Pero es justamente, es todo lo opuesto a lo que dice el diputado. O sea, lo que pueden hacer es reclamar que no se cumplen o que hay una omisión, que se está redactando algo que incumple manifiestamente esos bordes, o que se está omitiendo algo, lo cual implica igual que se los está vulnerando. Bueno, eso es justamente la reafirmación, que puedan hacer eso, es que se están reafirmando los bordes. No es que se puedan cambiar a menos que se haga una reforma constitucional, que no la hacen los consejeros, la tendría que hacer el Parlamento. Y con un quórum de reforma que hasta la altura es 4/7. Así que no se pueden cambiar, no sé esos 2/3 de dónde salieron, pero la verdad es que no son parte del reglamento. Los que nombra el diputado Kaiser. Ahora, igual no podría preguntarse algo. ¿Esto representa al Partido Republicano? Porque aquí estuvo con Matilde Burgos ayer en Hoy es Noticia, el consejero Luis Silva, y él dijo que se iban a pegar estrictamente a los 12 bordes. Bueno, yo he hablado con algunos representantes del Partido Republicano. De partida nosotros no sabemos tampoco cómo piensan todos los que fueron electos. Ellos no se han pronunciado, pero también dirigentes del Partido Republicano dicen que ellos van a respetar la institucionalidad, pero que de todas maneras, obviamente, ellos no hubieran redactado como quedó redactada la del Estado Social, pero que ellos dicen que quedó redactada de manera simple y que obviamente hay que darle una bajada y que en esa bajada se van a hacer todas las discusiones políticas, van a defender sus ideas, pero que van a respetar los bordes. Eso es lo que dice un sector. Claro, mira, si simplifiquemos la cosa, que básicamente respecto al Estado Social y Democrático de Derecho, la discusión de la bajada es la siguiente. La forma en que se redacte y que se baje esto va a permitir o no que estén los privados proveyendo los bienes de educación, salud, no sé qué más, y en qué medida se les va a permitir, y si esa bajada permitiría o no, por ejemplo, una ley como la que propone en algún minuto, pensaba el Frente Amplio, no tienen los votos, pero pensaban un seguro único de salud, en que todas las cotizaciones obligatoriamente pasen a un fondo común y lo privado vaya por un sistema de seguros complementarios. Esa es la discusión de fondo. ¿Qué espacio se les da a los privados? Si cabría o no. Porque si lo dejan más restringido, podría después plantearse que es inconstitucional una reforma de ese estilo. Sí, esa es la discusión. Claro, pero en concreto los reclamos al árbitro. Sí. Y los principios no se pueden cambiar si no es por una reforma constitucional. Y el llamado de la comisión experta, vamos a revisar ahora algunas declaraciones, es a respetar las reglas. Pasemos a escuchar lo que dijo Catherine Martorell y Domingo Lovera, ambos de esa instancia. Las reglas del proceso, que son para todos, tanto para los comisionados expertos, para el Comité de Admisibilidad, como también para los consejeros, proceso en el que participó activamente Republicanos teniendo un gran resultado, implican el defender, proteger y cuidar los 12 bordes que están establecidos en la Constitución vigente para el desarrollo de este proceso. Por lo tanto, todos quienes participamos de este proceso, de alguna u otra manera, tenemos que defender, proteger y cuidar esos. Bueno, hoy día hay unas bases efectivamente que gobiernan esta etapa del proceso. No es nada, de hecho, fuera de lo común en otros procesos constituyentes. Hay un organismo que se encarga de cuidar que esas bases sean respetadas tanto por la Comisión como por el Consejo. Yo espero que una vez que todo el Consejo, ¿no? Sea republicano, Revolución Democrática o el Partido Socialista, se siente en el Consejo, sienta lo mismo que yo creo sentimos nosotras y nosotros en la Comisión, o sea, el peso de una responsabilidad constitucional, que es la primera tarea que tenemos, y puedan trabajar con altura de miras como creo que lo hemos estado haciendo acá también en la Comisión Experta. Hay un tema ahí que me parece preocupante de lo que dice el diputado Johannes Kaiser. Yo creo que el Partido Republicano te quería aclarar cuál es su postura institucional. ¿Y por qué te lo digo? Porque esto de que yo no lo firmé y por lo tanto no estoy obligado a aquello, es súper absurdo, porque entonces, salvo los diputados y senadores que votan a favor de una ley, nadie más en el país estaría obligado a cumplirla. Bueno, ellos evocaban algunos críticos
políticos la postura que tuvo en su momento el Partido Comunista en la convención, donde decía, votemos el quórum, cuando ya estaba establecido. Los 2/3. Entonces decían ahí, se hacía un llamado a respetar las reglas, da lo mismo del sector, el partido político que sea, la idea es que si es que uno adscribe a participar en un proceso, siga las reglas. Y si no adscribe, está frito igual, digamos. Claro. Si se hizo por los mecanismos democráticos, no te queda más que respetarlo, aunque no hayas participado del proceso. O sea, tiene como un déjà vu de esa discusión de los 2/3 que estaban zanjados. Sí, pero bueno, como yo te decía, hay algunos del Partido Republicano que dicen que no se sienten representados y que ellos van a respetar la institucionalidad. Pongo el matiz, así que... Sí, de hecho lo que dijo el consejero más votado, Luis Silva. Otros temas que se reflexionan, paridad. ¿Funcionó o no funcionó? Piensan también en la comisión experta que todavía no definen la norma de paridad, entonces están viendo finalmente cómo resultó. Probablemente no van a poner en la Constitución que va a haber una paridad de salida 50-50, eso ya está descartado. Necesitan votos de Chile Vamos para aprobarlo y ven cómo Juan Sutil, por ejemplo, se bajó por paridad y dicen ese y otros ejemplos los lleva a concluir que 50-50 paridad de salida en una Constitución no. Y ahora, tengo unos matices. He conversado con algunos expertos y expertas y dicen puede que no vamos a tener la fuerza para dejar la paridad de salida garantizada, pero tampoco lo que hasta ahora va a quedar, porque dicen es demasiado agua con azúcar. Esta cosa de el Estado debe promover es como nada, o sea... Sí, a mí me adelantaron algunos expertos que podría quedar en un transitorio establecer paridad de salida 60-40, por ejemplo. Y había una discusión, ¿están todavía? Sí, están todavía haciendo enmiendas amistosas. Porque hay otros que están tratando de que sea 65-30, o sea, perdón, que sea 45-55, tratar de subir un poco más. Pero con 60-40 ya dicen que estarían ya lo tienen que definir de aquí al 15, de aquí al lunes, porque tienen que votar en la comisión experta eso. Para llegar, incluso si se ponen de acuerdo en un transitorio por tanto tiempo, algunos decían, sí, dejémoslo por un tiempo, por un periodo X, no sé, 3 elecciones, 5 elecciones, no sé, da lo mismo. 60-40, algunos decían, ojo, que incluso si es así, se puede dejar que la ley formula el mecanismo para que se piense con más tiempo, porque el mecanismo, o sea, hay muchos mecanismos para garantizar la paridad de salida, no solo el que vimos, hay varios más. Entonces, algunos dicen, dejemos que el mecanismo a través del cual se logra esa paridad transitoria, 60-40, 55-45, no sé, X, dejemos que eso lo redacte una ley, porque se coinciden que hay problemas legislativos de cómo se redactó. Bueno, esta fue la primera vez que se aplicó esta fórmula de corrección a nivel nacional. Se hicieron 7 correcciones de paridad y por cierto, porque obviamente... la anterior era distinta, pues era distrital, era a nivel distrital, no de circunscripciones. Tal cual. Entonces, como era una fórmula distinta, se sacan conclusiones, funcionó o no, nos gustó o no. Francisca Cárdenas reportó esto, pidió opiniones, expertos, dirigentes. Veamos su reporte. Este domingo fueron elegidos los 51 ciudadanos y ciudadanas que serán parte del Consejo Constitucional, uno de los 3 organismos que forman parte de este proceso. Al igual que la convención anterior, también rigió una corrección por paridad para asegurar la elección de 25 mujeres y 25 hombres. Considerando la votación general y sin esta regla, 32 hombres y 19 mujeres habrían logrado un escaño, por lo que la corrección, que era conocida de antemano y aprobada por el Congreso, despertó críticas de algunos sectores. El sistema tal cual está ya altera la fórmula democrática de una persona, un voto, porque sobre representa algunas regiones y subrepresenta otras regiones, como por ejemplo la región del Biobío. Sin embargo, ¿hacia dónde se dirigen las críticas? A las correcciones de género. ¿Por qué? Porque lo que molesta es que tengan que compartir el poder con las mujeres. Una de las correcciones que más llamó la atención fue la del empresario Juan Sutil, quien obtuvo más de 75.000 votos en O'Higgins, pero fue reemplazado por su compañera de lista, quien obtuvo cerca de 9.000 votos. Las mujeres tenemos las mismas competencias para estar elaborando y redactando algo tan importante para todos los chilenos y las chilenas, que es escribir la nueva Constitución. Además que la paridad fue fijada como regla, como norma jurídica por los mismos legisladores que están en el Congreso. Mismo caso registrado en la región de Los Ríos, donde el independiente por RN, José Antonio Urrutia, quien alcanzó 32.786 votos, fue reemplazado por la candidata de la misma lista, Lorena Gallardo. Hay que tratar de compatibilizar lo posible con la democracia, porque es fuerte de repente que los votantes elijan a un candidato
por una mayoría importante y sale elegido otro. La corrección por paridad fue establecida en el anterior proceso constituyente. Para la elección de los 155 convencionales también se debió aplicar la regla, pero en ese caso benefició en su mayoría a los hombres. Bien interesante ver que hay estas reacciones ahora, en este ciclo electoral, cuando se corrigió en desmedro de hombres, pero no en el ciclo electoral anterior, porque para las elecciones de la Convención Constitucional se corrigió a favor de hombres en desmedro de mujeres. Quienes critican el mecanismo, principalmente desde la oposición, aseguran que esta corrección desvirtúa lo expresado en las urnas por la ciudadanía. Acá quienes tienen que ganar son los que tienen más votos. No podemos al final del día imponerle a las personas, ¿cierto?, determinados candidatos que no los representan. Y ahí es donde al final del día tenemos frustración por parte de los ciudadanos, tenemos molestia por parte de los ciudadanos. Es un criterio fundamental para la democracia. Hay otro sistema, otras modalidades, otras fórmulas en las cuales nosotros podríamos incursionar. Insisto, proporcionalmente creo que era el camino correcto. Con el principio de paridad, finalmente el Consejo Constitucional quedó conformado por 26 hombres y 25 mujeres. Esto pues también fue electo un candidato de los pueblos indígenas. Hombres y mujeres parten de puntos muy distintos en la competición política y de representación electoral. Es por eso que el Estado dice, perfecto, reconozco esta diferencia, que no debiese ser así, no la puedo corregir lo inmediato y por lo tanto voy a dar facilidades para quienes históricamente han sido sistemática e institucionalmente marginados de la actividad política. El principio de paridad también se ha discutido en la comisión experta que aún trabaja en el anteproyecto de nueva constitución que será entregado al Consejo. Habrá que esperar a ver si este mecanismo será incorporado en la propuesta constitucional que se plebiscitará en diciembre. Ya, ¿qué viene ahora, Josefina, entonces? Ya, la comisión experta de aquí al lunes tiene que votar todas las enmiendas en las subcomisiones, en las 4 subcomisiones. Luego, 22 de mayo al 1 de junio se votan los plenos y se termina el anteproyecto que se va a presentar el 6 de junio a los consejeros constituyentes. Ellos después presentan enmiendas para aprobar, cambiar, eliminar lo que quieran. Pero su pega empieza el 7 de junio oficialmente. Sí, ahí se instalan, eligen la mesa directiva y el presidente temporal va a ser Miguel Litín, el de la instalación, porque es el de mayor edad, y después se elige la mesa directiva. Ya, el 7 de noviembre se acaba su trabajo, 17 de diciembre plebiscito de salida. Súper. Ya pues. Un gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y te voy a contar algo para ti, para quien está en sus casas, que fíjate que hay bandas especializadas en robo de instrumentos. Y la verdad es que ha sido para un sector, el de la cultura, para los músicos, además con la pandemia, tuvieron que reducir aforos, tuvieron que además suspender espectáculos. La verdad es que ha sido un tema súper complicado. De hecho, atacaron la sala de ensayo esta semana de Pablo y la Vaca, fundador del grupo Chancho en Piedra. La PDI logró recuperar algunos instrumentos, pero el tema, en general, la preocupación, sigue súper presente entre los creadores, entre los músicos, como nos cuenta Pablo Figueroa. En Chile suele decirse que hacer arte es para valientes. El país de Violeta Parra sigue siendo una odisea para vivir de la música. Y si la pandemia fue terrible para los músicos en el último año, el robo de instrumentos parece ser una preocupación aún más actual. Eso sufrieron un grupo de músicos en los que hay integrantes de la banda La Floripondio y Chico Trujillo y el ex Chancho en Piedra, Pablo y la Vaca. Sí, en la noche, entre las 3 de la mañana y las 3:50, creo que fue, unos vecinos, adolescentes, forzaron la puerta, entraron, no había nadie, entraron a cada una de las salas y sustrajeron lo que pensaban que era de mayor valor. Y se fueron caminando, y las cámaras, por ahí, algunas cámaras que habían, detectaron dónde entraron. Entonces así fueron ubicados los elementos, pero sin las personas. Y ahora creo que tienen a un solo detenido y faltan otros 5. Fueron alrededor de 6 a 7 individuos que ingresaron a esta casa de estudio, a esta casa donde hay todos estos instrumentos musicales. Y se está trabajando en la individualización y posterior ubicación de estos sujetos. Fueron varias horas de agobio, es que habían perdido cosas más que cuestiones económicas. Eran instrumentos con los que habían grabado discos y compuesto canciones. Porque es más que plata, ¿no? Claro, absolutamente. Bueno, primero que todo, gracias por venir y por cubrir esto, porque es importante que, la gente se entere que son cosas importantes para nosotros, pero no por el valor económico, sino que porque hay un valor sentimental con el instrumento.
hay discos que se han grabado importantes para la música chilena con esos instrumentos, entonces ya hay otro valor, más que el económico. Te quería preguntar, por esas guitarras, por cierto, ¿qué historia hay detrás de ellas? Mucha historia. La guitarra blanca es una Jazzmaster, que es una Fender, que es preciosa, es del año 62. Una joya. Es una joya, no voy a hablar de dinero porque no me gusta hablar de dinero, pero es una joya. Lo que te decía antes, tiene un valor importante, una guitarra, no sé, el último disco que yo grabé con los Chancho en Piedra, Funky Barítico de Único Fantástico, fue grabado con esa guitarra, y con la guitarra que está al lado también, que es una Fender Telecaster, Sunburst, que es muy rica, tiene características especiales, también una joyita. Entonces, uno va grabando cosas a lo largo de los discos que va haciendo, ¿cierto? Pero van quedando estos sonidos que son de estos instrumentos, que uno los ve ahí, como puedes ver simple, alguien puede decir, ¿cómo tan caro eso? No sé si sean caros, son caros, pero son más caros para en el precio de corazón y vivencia que en el económico. Antes era algo esporádico que pasaba de vez en cuando, también quizás porque había menos dando vueltas, lo que hace que ahora sea más difícil incluso recuperarlo, porque antes era más, como te decía hace un rato, era más exclusivo los instrumentos. Entonces por lo mismo era más difícil reducirlo, porque si aparecía el instrumento uno lo identificaba fácil. Entonces quizás, es una teoría mía, creo que al haber más músicos, al haber más bandas, al haber más oferta, se puede hacer más, lamentablemente, más fácil el robo y la reducción. Una realidad que suma otra piedra ya en el difícil camino de ser artista en Chile. Y el Servicio de Impuestos Internos se querelló en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por delitos tributarios. Según indica la querella, la exautoridad comunal habría ocasionado un perjuicio fiscal de casi 73 millones de pesos. Nos cuenta en profundidad Valentina Nieto. Exalcalde, ¿usted se declara culpable o inocente? Inocente. Así el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, insistía este domingo en su inocencia en la investigación que pesa en su contra por la presunta defraudación del municipio durante su administración. Un caso que sigue sumando capítulos, y es que ahora fue el Servicio de Impuestos Internos el que también se querelló en la causa. El Servicio de Impuestos Internos informa que el pasado 4 de mayo de 2023 interpuso ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal en contra de Raúl Torrealba por la responsabilidad que le corresponde como autor del delito tributario de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas. Según indica la querella, Torrealba presentó declaraciones anuales de impuesto a la renta maliciosamente falsas, subdeclarando sus ingresos entre los años 2016 a 2021, fondos que habrían provenido de los presuntos desvíos de dinero que el exalcalde y exfuncionarios habrían realizado de las corporaciones Evita. Ciertos ingresos que habría tenido el exalcalde Torrealba que provenían efectivamente de estos retiros de las Vita. Entonces que por esos montos él no habría pagado impuestos y habría obtenido en el fondo un beneficio al subdeclarar. Así la ex autoridad comunal habría omitido dichos ingresos en sus declaraciones, ocasionando un perjuicio fiscal que a abril de 2023 supera los 72 millones de pesos. A esto se suma los más de 13.400.000 pesos que recibió por devolución de impuestos. En total serían más de 76 millones los que el exedil habría obtenido a través de este mecanismo, dineros que este domingo insistió no reconocer. ¿Dónde está el dinero, alcalde? El dinero de Vitacura está en Vitacura, está en los colegios, está en las calles, está en los parques, está en los centros comunitarios, está en los juzgados, está en el cuartel de bomberos, en el cuartel de carabineros. Nuevo querellante en el caso Torrealba que complica aún más el futuro de la ex autoridad comunal, y es que el tronco, como es conocido en su círculo cercano, ya estaba siendo investigado por la Fiscalía por asociación ilícita y fraude al fisco. Solo por este último delito podría arriesgar una pena de hasta 10 años y un día. No tengo ningún interés en ir a la cárcel como cualquier chileno, como usted, como yo, como cualquiera. Ahora, si la justicia lo determina, yo soy muy respetuoso de la justicia y soy muy respetuoso del Ministerio Público, que es donde corresponde tramitar esta cuestión, y no con todo el respeto que tengo por usted y los medios de prensa. Pero la investigación del Ministerio Público no es lo único que enfrenta Raúl Torrealba. Fue también la contra
Contraloría la que apuntó al exalcalde, acusándolo de una grave infracción al principio de probidad. La pérdida de libros contables y la no devolución de celulares y computadores son solo algunas de las irregularidades detectadas por el órgano Contralor. Nosotros estamos inculpando de responsabilidad en ese sumario a 15 funcionarios y exfuncionarios. Así el escenario que vislumbra el ex jefe comunal no se ve sencillo. La querella del Servicio de Impuestos Internos marca así un precedente en las investigaciones por delitos tributarios. Desde hace varios meses se ha evidenciado por parte del Servicio de Impuestos Internos el retorno a la antigua política que era querellarse por delitos tributarios en contra de todos aquellos que aparecieran como responsables y no solo efectuar querellas de carácter nominativo como se efectuaron en la administración anterior. En la nueva administración se habrían ya interpuesto algunas querellas que antes el criterio era no interponerlas, sino que conseguir que se pagaran los impuestos. Hoy en día lo que entiendo es que se está buscando ambas cosas, que se paguen los impuestos, pero también en el fondo que cuando se trata de hechos de cierta gravedad, efectivamente se persigan con las sanciones que establece la ley. El próximo 6 de junio a las 9 de la mañana, el exalcalde Raúl Torrealba enfrentará por primera vez a la justicia en la audiencia de formalización. Durante esta tarde el gobierno ingresó el proyecto de ley Corta ISAPRES a través del Senado. Vamos a tomar contacto con Giselle Vergara desde el Congreso Nacional porque hay mucha información hoy día del ámbito legislativo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, así es, porque durante esta tarde el gobierno ingresó este proyecto de ley corta de ISAPRES que busca finalmente encontrar el mecanismo que permita dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema con respecto a poder hacer frente a la deuda de el cobro de sobrecobro de planes también y poder fijar también los cobros de los planes de ISAPRE. Un fallo que vence el próximo 30 de mayo y que tuvieron que esperar bastantes sesiones, varias comisiones acá en el Senado. El proyecto ingresa por el Senado hasta poder finalmente ingresar este proyecto de ley corta que ya se va a comenzar a ver durante las próximas semanas en el Senado, como yo les reiteraba. Van a tener que, decir algunos parlamentarios, probablemente pedir una prórroga a la Corte Suprema para poder dar cumplimiento a este fallo, un cumplimiento que tiene relación con algunos puntos en este proyecto de ley corta de ISAPRES, como por ejemplo poder fijar los plazos para poder entregar los montos que se han cobrado de más, también poder fijar las tasas de los planes y también lo que tiene que ver con la fórmula, cuál va a ser el mecanismo. Finalmente la superintendencia va a tener que tener las facultades de poder revisar las propuestas de las ISAPRES en esta materia y que van a tener las ISAPRES un par de oportunidades para poder presentar un proyecto que permita cumplir con el fallo de la Corte Suprema y posteriormente, si esto no llegara a ocurrir, si las ISAPRES no cumplen a la expectativa de la Superintendencia de Salud, será la Superintendencia de Salud quien deba fijar cuál va a ser la fórmula para poder reintegrar estos recursos a los usuarios y también para poder fijar las tasas de los planes. Al respecto, durante esta tarde, luego de conocerse el ingreso de este proyecto de ley, se refirió a ello el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, y también algunos parlamentarios que decían las críticas. Por un lado, que se entrega un proyecto pero que no se habla de montos, o no existe un registro de la claridad de cuáles son los montos que hoy se adeudan y también lo que tiene que ver con lo que yo les mencionaba, esta posibilidad de pedir una prórroga a la Corte Suprema para poder hacer válido este fallo, una fecha que se cumple el próximo 30 de mayo. Pasemos a revisar declaraciones. De todas maneras es un proyecto que permite cumplir el fallo de la Corte Suprema. Esto no es un tema que haya generado el gobierno, aquí lo que hay es un fallo de hace mucho tiempo. La Corte Suprema consideró necesario este nuevo fallo en virtud del incumplimiento de un fallo que tiene su origen en una decisión del Tribunal Constitucional. La Corte Suprema entonces ha determinado el fallo que ustedes conocen y el gobierno ha hecho todo el estudio necesario para la presentación de este proyecto y hacerse cargo del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Bueno, esperamos que sea aprobado, obviamente. No es posible tener despachado este proyecto antes del 30 de mayo. No es posible, porque además viene con simple urgencia, que es la urgencia más leve del Ejecutivo. Esto implica que necesariamente, a mi juicio, el gobierno debe pedir la prórroga
de vigencia del plazo a la Corte Suprema. Es la única forma de hacer coincidir una ley que aplica un fallo para que ese fallo sea conocido, entendido y recibido por los miles de cotizantes del sistema que tienen que beneficiarse con esta disposición. Lo que no puede ocurrir es que quede entregado ex post a terminada la ley a una negociación entre las partes. Tiene que ser el regulador el que establezca los montos. Y eso es lo que yo espero mañana se despeje por el superintendente y por la ministra de Salud. Creo que lo siguiente que va a hacer el gobierno una vez ingresado este proyecto al Parlamento a través del Senado es pedir una ampliación de plazo a la Corte Suprema para efectivamente ejecutar lo que ha dictaminado la propia Corte Suprema. Vamos a revisar que este proyecto garantice la libertad de elección de los usuarios respecto a su sistema de salud, que las ISAPRES devuelvan aquello que cobraron de manera indebida y que además el sistema privado de salud tenga sustentación en el tiempo. Parte de las declaraciones entonces que surgen después de que se ingresa finalmente y tras varios meses de espera este proyecto de ley corta de ISAPRE, lo decía el senador Castro la jornada de mañana en el Senado. Va a venir la ministra de Salud, también va a venir el superintendente de la cartera, también representantes de ISAPRES que tenían otra cita pactada también en otra comisión, pero va a ser la instancia para poder transparentar algunas de las dudas que se tienen con respecto a ello y también en esta cita que van a tener de la Comisión de Salud durante la jornada de la tarde de este miércoles acá en el Congreso Nacional. Tú lo decías, Mónica, ha sido un día con muchas informaciones y también uno de los temas que se trabajó en el Congreso Nacional, pero en la Cámara de Diputados fue el aumento de salario mínimo, una jornada donde la Comisión de Economía lo revisó y también la Comisión de Hacienda, pasada a las 8:30 de la noche. Terminaron en la Comisión de Hacienda y ocurrieron varias cosas, porque en la Comisión de Economía se rechazaron los primeros 3 artículos. Se rechazó la idea de aumentar el salario mínimo, los votos no fueron suficientes, el oficialismo no tenía los votos. En la Comisión de Economía sale de esa comisión con un informe negativo y en la Comisión de Hacienda toda la oposición, incluyendo a republicanos, votaron en contra del aumento del salario mínimo. Era un tema que ya habíamos conversado durante la jornada, las críticas a los aportes de las pymes, que la situación económica, a juicio de quienes rechazan este proyecto, no está en las condiciones para poder ajustar este salario mínimo, un ajuste que va de manera progresiva, que va aumentando a partir del 1 de mayo con otros aumentos durante el 2023 para finalmente llegar a julio del año 2024 en un monto de salario mínimo de 500.000 pesos. Las críticas en torno a que no todas las pymes ni las MIPYMES son parte de este acuerdo, que el subsidio que presentó durante la jornada de ayer el Ministerio de Economía no sería suficiente, un subsidio que asciende a más de 305.000 millones de pesos, que va a beneficiar a más de las ya 131.000 pymes que están siendo beneficiadas con este subsidio y que va a ser parte de todas las pymes y también las medianas y pequeñas empresas que a la fecha de aprobarse el proyecto de salario mínimo tuvieran trabajadores que ganen el sueldo mínimo. Es parte de las críticas. Lo que ocurre fue una jornada bien compleja en la Comisión de Hacienda porque desde Chile Vamos y también desde Republicanos les advirtieron al gobierno que de no mejorarse el proyecto, de no buscar la forma de llegar a acuerdo con todas las pymes, durante la jornada de mañana en la sala de la Cámara de Diputados les van a rechazar el proyecto. ¿Qué significa eso? Se rechaza el proyecto en la Cámara de Diputados en la sala y durante un año más no se puede ingresar un proyecto en materia de ajuste del salario mínimo. Revisemos declaraciones de algunos parlamentarios, tanto de oficialismo, de oposición, que tras terminar la Comisión de Hacienda presentaron desde el oficialismo preocupación por lo que está ocurriendo y también desde la oposición esta amenaza de rechazar mañana el ajuste del salario mínimo en la sala de la Cámara de Diputados. Se aprobó en la Comisión de Hacienda la propuesta de salario mínimo, pero lamentablemente fue con el voto en contra de Chile Vamos y del Partido Republicano. Y eso, lógicamente, que nos declara en alerta para el día de mañana, en la votación en sala. Porque si no se aprueba, así como lo hicieron en la Comisión de Hacienda, en particular los aumentos al salario mínimo, todas las ayudas comprometidas
incluyendo, ¿cierto?, los aumentos en materia de subsidio a las pymes y el acuerdo al que se logró entre el gobierno con las pymes, se van abajo. Yo quiero que los parlamentarios de Chile Vamos, también del Partido Republicano, reflexionen que acá no todo es por cuenta de un gallito político. No podemos seguir contaminando el mercado del trabajo. Y si este gobierno quiere utilizar malas medidas, las vamos a votar en contra, tal como votamos en contra de la reforma tributaria, y no nos sigan sacando el pizarrón por la reforma tributaria porque es mala. Probablemente para algunos gremios la reforma tributaria era buena, para la CUT, para la ANES, para el que sea, pero para los empresarios, para la gente que da trabajo, para las pymes es mala. Y lo vamos a hacer de nuevo. No tenemos ningún problema con votar en contra de lo que es malo para Chile. Si mañana la derecha rechaza, creemos que la respuesta va a ser callejera. Y si ellos están ofreciendo paz social, no la van a tener si siguen rechazando y siguen impidiendo que en el Parlamento avancen los derechos sociales que deben estar garantizados para las y los trabajadores. Quien también se refirió a lo que ocurrió en la Comisión de Hacienda y cómo se llevó de este trámite legislativo durante esta jornada fue la ministra del Trabajo, Janet Jara, que estuvo presente en todas las comisiones buscando la forma de llegar a un consenso, de llegar a un acuerdo, como ella también lo señalaba, para poder sacar adelante este proyecto de ajuste de salario mínimo. Pasemos a revisar también sus declaraciones. Lamentablemente, la derecha se ha opuesto a que se reajuste el salario en nuestro país y lo hace principalmente porque está imbuida en una disputa por la conducción de su propio sector político, donde tanto republicanos como Chile Vamos están definiendo el liderazgo político del sector hacia el futuro y viendo quién está más a la derecha. En ese sentido, no es una propuesta que les acomode reajustar el salario mínimo y están haciendo pagar el costo de su propia disputa interna a los trabajadores y trabajadoras del país. La crítica de la ministra del Trabajo con respecto a el voto en estas comisiones desde Chile Vamos, también desde Republicanos. Lo decía la diputada Yomans, también un gallito político que se estaba traspasando a estas ayudas para quienes más lo necesitan, como ella señalaba, quienes tienen que ver reajustado su salario mínimo, como ha ocurrido durante todos los años anteriores. Lo cierto es que mañana, Mónica, la sala va a recibir este proyecto que viene con un informe negativo de la Comisión de Economía, con informe positivo desde la Comisión de Trabajo, también desde la Comisión de Hacienda, pero con la advertencia para el Ejecutivo de no incluir a las pymes que faltan y no llegar a un acuerdo completo con las pymes. Desde Chile Vamos y Republicanos les van a rechazar este proyecto y con ello también se levanta el fantasma de lo que ocurrió con la reforma tributaria, así lo señalaban durante esta tarde los parlamentarios. Sí, es complicado porque si se rechaza finalmente van a tener el problema de un año sin poder hacer otra iniciativa legislativa, como tú decías, pero es algo que se veía venir. Obviamente se ve reforzado con la elección del domingo. Chile Vamos y Republicanos están mucho más empoderados después del resultado, sobre todo Republicanos, que tuvieron un tremendo triunfo, pero ya antes, después del acuerdo al que se había llegado, se le había dicho también al presidente de la República que tenían que reformular las ideas de reforma o si no, no iban a estar los votos. Eso ya se anunció para la reforma de salud, para la reforma tributaria. Hay diferencias sobre el royalty, entonces no está nada de fácil para un gobierno que tiene minoría parlamentaria. Exactamente. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre mañana en la sala de la Cámara de Diputados. Va a estar interesante la discusión de este proyecto de salario mínimo y por supuesto también la votación. Porque si en este tema, que es probablemente mucho más popular, el salario mínimo, hay una votación negativa, uno puede prever que con mayor razón en otros que son más polémicos también la va a haber. Muchísimas gracias, Giselle, por toda la información. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y el presidente Gabriel Boric promulgó la ley antinarcotráfico que busca facilitar la persecución y el combate al crimen organizado. La norma contempla el aumento de las sanciones, la protección a menores de edad y la regulación del uso de la cannabis como tratamiento medicinal. Ángela Rayman nos cuenta más. Usted lo dice.
Luego de 4 años de tramitación, el gobierno promulgó la ley antinarcotráfico, uno de los 16 proyectos de seguridad al que el Ejecutivo le puso urgencia. La norma permite decomisar la riqueza de quienes hacen su fortuna a costa de la venta de droga y a su vez regula el destino de los bienes incautados a favor de la persecución, prevención y rehabilitación. Esta ley es un paso muy importante en la dirección de impedir que las organizaciones se enriquezcan. Que quede claro que no solamente los vamos a perseguir penalmente, sino que les vamos a quitar su patrimonio, como quiera que lo escondan, porque han desarrollado, por supuesto, técnicas cada vez más sofisticadas para esconderlo. Algunos lo ostentan, otros lo esconden. Los vamos a pillar igual. Y no solo quitársela, sino poderla destinar a la persecución del delito. Por ejemplo, comisar una vivienda de un narcotraficante y dedicarla para que se instale ahí la policía y hacer prevención en ese barrio. La iniciativa contempla penas de entre 5 a 15 años de cárcel a quienes, sin el consentimiento de la otra persona, administren alguna sustancia ilícita y castiga con entre 3 a 10 años de pena efectiva más multas de hasta 25 millones de pesos a quienes le suministre drogas a alguien menor de edad. Facilitar la persecución del crimen organizado, del narcotráfico, que las policías puedan decomisar con mayor facilidad plata, armas, autos, casas, que el Estado pueda usar esas cosas que decomisa para la misma persecución. Y también hay ciertos comercios que quedan con la obligación de informar a la unidad de análisis financiero actividad sospechosa. Hasta ahora la institucionalidad no daba el ancho para perseguir estas nuevas formas criminales que se han ido fortaleciendo con el tiempo y tenemos la posibilidad hoy día de tener herramientas efectivas para esa persecución. También aumentan las penas en caso de que se cometa el delito por intermedio de un menor de 18 años y se agrava la falta si se le entrega un arma de fuego al menor de edad para fines delictivos. Muy probable que siga ocurriendo ese tipo de ilícitos. Esperamos que en menor cantidad, pero es muy probable que sigan ocurriendo porque la inimputabilidad de los menores de edad hace que sea bastante atractivo para las organizaciones criminales poder delinquir con ellos. Una indicación respecto al uso de la cannabis fue en específico la que gatilló mayor desacuerdo en la discusión. De hecho, parlamentarios de oposición solicitaron su revisión en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el proceso fue victorioso para la norma. La ley justifica el cultivo y consumo de esta planta para tratamientos médicos siempre y cuando exista una receta médica que así lo indique. Y la verdad es que es bien particular porque en el fondo hacía una lucha porque se respetara lo que ya estaba en la ley, lo que siempre estuvo en la ley, pero que se había permanentemente malinterpretado y había conducido a la criminalización de miles de chilenas y chilenos que no eran delincuentes y no habían cometido ningún delito. Esta ley permite su cultivo para el tratamiento de enfermedades. Es importante, esas personas no son delincuentes. Tenemos que aprender como sociedad también a diferenciar y a centrar los esfuerzos del Estado en la persecución de los verdaderos delincuentes. En la instancia, el presidente agregó que durante la próxima semana se promulgará la ley de crimen organizado y además anunció que propondrán legislar un proyecto de inteligencia financiera que pretende sofisticar las herramientas para la persecución de la ruta del dinero de bandas delictuales. Y atención con lo siguiente, porque la escasa ventilación y la mala calidad del aire obligaron a decretar la segunda alerta ambiental en lo que va de la semana en la región metropolitana. Y la Seremia de Medio Ambiente ya adelantó que la medida se va a repetir mañana. Bueno, el panorama en otras regiones también es complejo y eso fue lo que reportó Natalia Muñoz. Sí, hemos sentido que el aire está un poco más pesado, pero sí es harto más pesado entrenar así. ¿Te cuesta más respirar? Sí, me cuesta un poco más respirar, sí. Subo harto cerro y cuesta cuando va llegando así como que falta el aire en los pulmones. Igual como si tuvierais fumado un pucho, así mismo se siente por el aire. El aire ya se siente más pesado, especialmente en quienes hacen deporte. Solo hay que mirar desde arriba para darse cuenta del problema que cada año se repite sobre Santiago. Por segundo día consecutivo se decretó alerta ambiental aquí en la región metropolitana. Esto por las malas condiciones del aire y también por la baja ventilación aquí en la cuenca de Santiago. Una condición que recomienda modificar o suspender la actividad física al aire libre y prohíbe el uso de calefactores a leña. El índice de calidad del aire se ubica entre los niveles de 200 y 299 partículas en el ambiente, material particulado que puede provocar severos daños en la salud. Para el resto de la semana la situación se ve también bastante crítica
pues se prevé que ingrese una alta presión en las zonas altas de la atmósfera, lo que implica que hay menor ventilación. Hicimos el ejercicio y con este equipo medimos la contaminación del aire de Santiago a pleno mediodía. A esa hora ya se marcaba un nivel contaminante sobre la capital. Aquí podemos ver los números in situ, en el momento, de cada 6 segundos. Entonces, tenemos niveles de casi 30 de material particulado 2.5. El promedio es bastante alto, puede ser 30, pero se queda así todo el día. Esto va a tener un efecto como de base. Los virus influenza, sincicial y rinovirus son de mayor prevalencia por estos días y a nivel nacional la ocupación de camas UCI por enfermedades respiratorias va en alza. Siendo los principales grupos afectados, tanto los niños, especialmente los menores de 1 año, también los ancianos, pacientes con enfermedades tanto pulmonares crónicas como también enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, el llamado es principalmente a esos tipos de pacientes que nos tengamos que enfocar las principales medidas de prevención. La contaminación y también el frío son capaces de reducir la capacidad de esos mecanismos de defensa y por lo tanto favorecer la reproducción de los virus, que en este periodo del año hay una gran cantidad. Calidad del aire que no solo afecta a la región metropolitana, Chillán, Temuco y Coyhaique son algunas ciudades que ya registran alertas ambientales por el mismo problema. Durante el mes de abril tuvimos 5 episodios, ello debido a las condiciones climatológicas, que tuvimos muy bajas temperaturas, menos 3 grados, y también muy poca ventilación, lo cual, sumado al uso excesivo de leña húmeda, contribuyó a tener algunos episodios de preemergencia y un episodio de emergencia. Las familias se han preocupado debido a que no hemos constatado niveles altos de contaminación, sino que hemos llegado solamente a 2 alertas reportadas. Hacemos un llamado a la población a estar atenta a cómo se va a comportar la calidad del aire. Y por lo tanto se han reforzado las acciones de difusión y también de coordinación con la Seremi de Salud, quienes realizan la fiscalización a nivel domiciliario. En cada región rige un plan de gestión de episodios críticos. En el Gran Santiago la principal fuente de emisión de contaminantes es el transporte. Por eso la restricción vehicular se amplió para todas las comunas de la provincia de Santiago, más Puente Alto y San Bernardo. Cuando hay alerta, hay algunos cambios muy menores respecto de lo que es restricción vehicular. Sin embargo, cuando ya hay preemergencia o cuando hay emergencia, aumenta de forma muy sustancial. Los servicios que están encargados de fiscalización en estos días también aumentan sus fiscalizaciones justamente para reforzar estas medidas. En 2022, el 28 de mayo, se levantó la primera preemergencia ambiental para la capital. Ya con 2 alertas, especialistas avecinan un periodo complejo en materia ambiental, por lo que se debería esperar una fuerte fiscalización para el transporte y el uso de calefactores a leña. La recomendación es a no exponerse a actividades que pueden perjudicar la salud frente a este borroso y contaminado panorama. Bueno, durante esta jornada se han producido múltiples ataques en la macrozona sur. Además, el Congreso prorrogó nuevamente el estado de excepción en el sector. Catalina Sánchez tiene más antecedentes. Catalina, ¿cuál es la situación a esta hora? Porque la verdad ha sido una violenta jornada, lamentablemente, en la macrozona sur. Sí, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy compleja la jornada ha sido en la región de la Araucanía, en la macrozona sur de nuestro país. De hecho, Mónica, en estos momentos hay un amplio operativo policial en la provincia de Malleco por diversos hechos que han ocurrido durante toda la jornada, pero hace pocos instantes fue atacada a balazos la casa de Héctor Urban, el consejero electo que obtuvo la mayoría de los votos en la región de la Araucanía, que es del Partido Republicano. Incluso durante la tarde fue atacado también su padre cuando se encontraba al exterior de su fondo y su camioneta recibió por lo menos 2 impactos balísticos. Bueno, ahora se acaba de confirmar que fue atacada una vez más en la vivienda de Héctor Urban. Incluso un punto muy importante, Mónica, es que esa vivienda cuenta con vidrios que están blindados y los impactos rompieron los vidrios. Y eso da cuenta, ¿no?, del grueso calibre con el que hoy día están operando diversas agrupaciones, ¿no?, que han cometido por lo menos 5 hechos de violencia durante la jornada de la región de la Araucanía. Todos se han concentrado en la provincia de Malleco e incluso en la comuna de Victoria se registró un incidente a la altura de Inspector Fernández, en donde un camión de basura fue atacado que venía de Mulchen hacia la comuna de Victoria y afortunadamente los ocupantes del vehículo resultaron ilesos, pero sin embargo en cosa de minutos también se registró un nuevo ataque a funcionarios municipales. Ellos estaban en una comunidad mapuche apoyando a algunas familias, haciendo
realizando algunas labores a viviendas, ¿no?, que se vieron afectadas por los incendios forestales, y cuando ellos se retornaban al sector urbano de la comuna fueron asaltados, sujetos encapuchados, armados, los intimidaron, e incluso a uno de ellos se los balearon en su pie derecho. Una persona que fue llevada al hospital de Victoria, posteriormente hasta Temuco, y a 2 personas más se los golpearon, les robaron su documentación, los teléfonos celulares, y se llevaron también esta camioneta municipal que más tarde fue quemada en la comuna de Ercilla, a la altura del cruce Quechereguas. Justo a esa altura también estos sujetos, Mónica, habrían efectuado disparos hacia el predio, ¿no?, de René Urban, el padre de Héctor Urban, un agricultor muy conocido en la provincia de Malleco, que ha sido atacado también en otras ocasiones. Ahora, también se registraron algunos incidentes, hechos de violencia, Mónica, por ejemplo, en el sector de Curaco, en la comuna de Coyipulli, 3 comunas de Malleco que se han visto muy afectadas. Otro camionero también resultó herido a bala, quien también fue atendido, ¿no?, en el hospital de Victoria, y también habrían otras personas que fueron amenazadas, que incluso habrían sido apuntadas con fusiles, con armamento de grueso calibre, Mónica. Ha sido una jornada muy compleja, como tú bien lo decías. En la región de la Araucanía se ha desplegado un amplio operativo policial, tanto aéreo como terrestre. Han operado helicópteros, está operando también hasta este momento personal del Ejército, personal de control y orden público, para poder dar con los responsables. Un punto importante igual, Mónica, es que claro, en algunos de estos atentados se han dejado lienzos, pancartas, haciendo alusión a lo que habría ocurrido este domingo recién pasado en la cárcel de Angol, y exigiendo libertad de los denominados presos políticos mapuche. Respecto a esta situación, Mónica, tenemos reacciones por parte de Luciano Rivas, el gobernador regional de la Araucanía. Escuchemos. Nuevamente una jornada muy violenta en nuestra región de la Araucanía. Camionetas, camión quemado y un agricultor nuevamente que fue atentado a balazos con armamento de grueso calibre. Me refiero al agricultor René Urban, que nuevamente fue atacado en su campo. Creo que estas son las situaciones de las cuales hemos estado denunciando durante tanto tiempo y que esperábamos este estado de excepción pudiera controlar. Creo que es el momento de revisar esta medida, que si bien valoramos que ha tenido una disminución en la cantidad de atentados, pero seguimos viendo atentados contra las personas, derechamente atentados a balazos contra este agricultor. Así que hacemos un llamado nuevamente al gobierno a endurecer su postura referente a estos terroristas que están acechando en nuestra región de la Araucanía, y por sobre todo que necesitamos paz y tranquilidad. En general, Catalina, la petición, dirías tú, entre los que han sido víctimas de atentados y la población en general y las autoridades, es mantener el estado de excepción constitucional de emergencia, o bien llevarlo más a una medida más intensa, un estado constitucional ya no de emergencia, sino uno más intenso, que por un lado puede restringir algunas libertades civiles y por otro lado puede intensificar la presencia y el despliegue militar en la zona. ¿Qué quiere la gente? Vamos a retomar el contacto con Catalina Sánchez, pero les comentábamos también que ha sido una jornada en que se ha prorrogado justamente el estado de excepción constitucional de emergencia. Hay quienes han planteado que se requiere un estado de sitio en alguna gente cree que en toda la macrozona sur, otros creen que en algunos lugares puntuales así lo han pedido, pero ha habido una discusión en el Congreso y hoy día de nuevo se ha aprobado, Catalina, este estado de excepción constitucional de emergencia. Te preguntaba yo si las personas quieren que se mantenga, algo que debiera ser excepcional, pero que está siendo el cotidiano, o quieren que se intensifique con un estado de excepción constitucional más intenso, como podría ser el estado de sitio, que es lo que algunos han pedido, al menos para algunas zonas puntuales de la Araucanía. Sí, respecto a esa situación, Mónica, hay que decir que hay opiniones diversas, hay reacciones, por supuesto, frente a que ya se cumple un año desde que se decretó este estado de excepción, que si bien permite el patrullaje de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, para algunos parlamentarios, y así lo han dicho, están de manos atadas. Algunos dicen que no pueden realizar labores como se debería. Algunos también piden, por ejemplo, que ellos tengan las digamos, capacidades de poder ingresar a predios, de poder ingresar a
caminos secundarios para poder realizar labores más profundas, ¿no? Hay parlamentarios que estaban a favor de esta medida, pero que hoy día no lo están, porque ellos dicen que se requiere mayor atribuciones a las Fuerzas Armadas, e incluso, como tú bien decías, hay algunos que hoy día están pidiendo estado de sitio, lo cual en su momento Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, lo descartó, dijo que esta no es una opción para el gobierno, porque el gobierno hoy día está trabajando en un plan para poder ver cuál es la salida efectivamente para poder dejar atrás este estado de excepción. Mónica, lo cierto es que, claro, han ocurrido acá una serie de hechos de violencia, una jornada muy compleja para la Araucanía. Yo te comentaba situaciones que ocurrieron, por ejemplo, en Victoria, ¿no? Con estos funcionarios municipales. Uno de ellos está incluso con riesgo de perder el pie derecho. Y respecto a esta situación en específico, se refirió justamente el alcalde de la comuna de Victoria. Pasemos a revisar sus palabras. Lamentablemente hoy día se atentó contra nuestros funcionarios municipales que se encontraban trabajando en un sector rural, en la comunidad Marileo. Se les robó la camioneta municipal, se agredió con una brutalidad a nuestros funcionarios municipales. A uno se le disparó en el pie y podría ser que este llegue a perder su pie, impidiéndole trabajar y hacer su vida absolutamente normal. Y a dos funcionarios que se les golpeó fuertemente hoy día se encuentran aquí en el hospital de Victoria. Además, en el mismo sector, el mismo radio, a uno de nuestros camiones de la basura y en plena 5 Sur se les dispara en el parabrisas, pareciera con una arma de calibre importante, con la clara intención de matar a las personas que ahí se encontraban en esa cabina. Claro, uno de los ataques que igual marcó la jornada y ha generado diversas reacciones, Mónica, y muchas preocupaciones, justamente el ataque a balazos, ¿no? A este vehículo del padre de Héctor Urban, René Urban, específicamente este conocido agricultor de la provincia de Malleco, quien está muy asustado, según señaló también su hijo. Fue víctima una vez más de diversos ataques y ahora hace pocos minutos se confirmó un nuevo ataque a balazos en la comuna de Ercilla, justamente en su vivienda. Hay también un amplio operativo policial en esa zona y además, Mónica, se confirmó que hay por lo menos 3 carabineros que estarían heridos con perdigones y estarían siendo llevados en estos minutos al hospital de Victoria por diversos hechos, ¿no? Que se han ocurrido durante las últimas horas, pero también hace pocos minutos. Todavía sigue en desarrollo esta jornada muy compleja para la región de la Araucanía y tenemos justamente las palabras de Héctor Urban, que se refiere a este ataque en contra de su padre durante la tarde, ¿no? Acá en la comuna de Ercilla. Pasemos a revisar sus palabras. Acaban de atacar a balazo una vez más a mi padre con intención de asesinarlo. Hoy día se volvió a salvar de suerte. Aquí podemos ver la camioneta y podemos ver el tipo de impacto que recibió la camioneta. Acá hay un balazo, acá hay otro balazo. Son balas de un altísimo calibre. Pueden ver dónde golpeó, ingresó acá, y aquí podemos ver el plomo, el proyectil balístico que es inmenso, que casi asesina a mi padre. Está trabajando al interior del predio, tratando de trabajar y engrandecer este país, y vienen estos terroristas, asesinos, para intentar asesinarlo. Esto no se los vamos a permitir. Aquí yo le exijo a la ministra del Interior que tiene que decretar un estado de excepción que funcione en la región. Claro, eran palabras de este agricultor, que su familia fue víctima una vez más de diversos ataques y también su vivienda directamente, ¿no? A la entrada de la comuna de Ercilla, acá en la región de la Araucanía, de la provincia de Malleco, donde se han concentrado todos estos hechos de violencia. Mónica, reiteramos, hay un amplio operativo policial, han estado operando helicópteros, personal del ejército, personal de control y orden público para poder atender las diversas emergencias que también se habrían originado, según los panfletos que han dejado las personas por lo que ocurrió este domingo recién pasado al interior de la cárcel de Angol en este confuso incidente, ¿no? Con algunos comuneros mapuche. Y justamente, claro, esto se da también en el contexto de cumplir un año con este estado de excepción que tú bien lo señalabas, que ha generado diversas opiniones, en este caso en la macrozona sur, en la región de la Araucanía, algunos a favor, otros en contra, pero claro, el gobierno ha dicho que esta ha sido una medida que también ha permitido en gran manera poder disminuir hechos de violencia, sin embargo, aumentar también en algunas ocasiones la agresividad con la que se cometen estos actos. Pasemos justamente a escuchar palabras del ministro de la SECPRES. Quiero destacar el apoyo transversal que tuvo la nueva prórroga del estado de excepción en ambas cámaras del Congreso Nacional. Por cierto, que ha sido una medida que ha debido ser implementada ante hechos de violencia, cuando la principal obligación del Estado es proteger a las personas y generar condiciones para que puedan desarrollar su vida sin restricciones de ningún tipo, y menos aún como víctimas de acciones violentas.
Eso no obsta que simultáneamente se están desarrollando otras iniciativas que permitan hacerse cargo de los problemas de fondo. Bueno, recordar que en una semana más, el 16 de mayo, se cumple exactamente un año desde que comenzara este estado constitucional de emergencia. 23 veces ha sido efectivamente la primera. No necesita la aprobación del Congreso, pero ya a partir de la primera prórroga, ya han sido 22 prórrogas, o sea, 23 ocasiones, ya se ha decretado estado constitucional de emergencia, que como lo decíamos, cumple un año en la zona, y efectivamente quisiéramos que no fuera necesario y que pudieran con algo básico como es poder vivir en forma tranquila, poder desplazarse en forma tranquila, que es algo que hoy día con lo que no se cuenta lamentablemente en la macro zona sur, Catarina. Sí, efectivamente, ahí tú bien lo señalabas, ¿no? Un estado de excepción que ha sido también criticado, que ha sido para algunos factibles, para otros no lo es. Claro, lo principal acá es poder permitir quizás, Mónica, un desplazamiento seguro, tranquilo. Hoy día cuesta, hay que decirlo, la provincia de Malleco, principalmente la zona del Silla, de Coyipulli, Victoria, Angol, son lugares en donde se concentran los hechos de violencia y que hoy día también han marcado la jornada. Hasta este momento, Mónica, se han registrado por lo menos 5 ataques armados, entre ellos también atentados incendiarios en la provincia de Malleco. Hay bastante temor en la ciudadanía, que hoy día también está pidiendo mayor presencia policial, ¿no? Y también mayor seguridad. Muchísimas gracias, Catalina, por toda la información. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, y ante los cuestionamientos tanto de Chile Vamos como de Republicanos al programa de gobierno y a las reformas que pretenden implementar, el presidente Gabriel Boric aseguró que el norte del Ejecutivo no va a cambiar por la coyuntura. No obstante, la moneda analiza la estrategia en el Congreso ante la posibilidad de que Chile Vamos se acerque a Republicanos tras el triunfo eleccionario del domingo. La nota es de Estefanía Bustamante. A través de la comisión de... Tomar un respiro y seguir con el camino trazado es el desafío del gobierno a 2 días de la derrota de los partidos oficialistas en la elección de consejeros. Las colectividades sacan cuentas y el Ejecutivo analiza el escenario a pocas horas del encuentro en Cerro Castillo. Nuestro gobierno ha tenido y seguirá teniendo una dirección y una agenda de trabajo muy clara. No se modifica por coyunturas. Y es muy importante en las elecciones saber ganar y saber perder. El que triunfa realmente es el que lee correctamente las elecciones, no el que le va bien una vez. Dentro de esa lectura, la moneda examina la estrategia que tomará en el Congreso ante el rebaraje de fuerzas en la derecha. Y es que si bien la representación republicana sigue siendo minoría, la preocupación está en el camino que tome Chile Vamos. Los ciudadanos han dicho con mucha claridad que el programa de este gobierno no les gusta. Y acá en el Congreso vamos a tener la misma disposición de diálogo, pero ojo, disposición de diálogo para llegar a acuerdos que los chilenos quieran. Porque hoy día el gobierno en muchas materias nos está presentando propuestas que son muy ideologizadas y que los chilenos rechazan. El presidente nos tiene acostumbrados a declarar A para ciertas situaciones y después mandar proyectos Z a la Cámara de Diputados. Nosotros siempre como Chile Vamos hemos estado dispuestos y en busca del diálogo, pero queremos al menos una claridad. Emplazamiento al gobierno que también hizo Republicanos. En la Comisión de Hacienda fue el senador Edwards quien adelantó su voto en contra a un artículo transitorio del royalty minero junto a un claro mensaje al Ejecutivo. Ojalá que el gobierno también pueda acercarse y tratar de llegar a acuerdos con los republicanos y no solamente con Chile Vamos. Somos proyectos políticos distintos, obviamente muy legítimos todos, pero creo que el gobierno también, después de lo que ocurrió el domingo, no puede hacer como que no ha pasado nada. Se entiende su punto, senador Edwards, y se está aprovechando el punto para hacerlo el punto político, lo entendí perfectamente. Punto político que presiona al gobierno para impulsar proyectos como la agenda de seguridad que acordó con el Congreso, pero también a conseguir los acuerdos en iniciativas como la ley corta de ISAPRES y la reforma tributaria y la previsional. Si no van a reconocer el derecho de las personas a administrar sus fondos de pensiones, a que sean heredables, entonces mejor que retiren este tipo de propuestas. Dicen que escuchan a la mayoría, pero no la escuchan. Yo no veo por qué el gobierno deba dejar de impulsar políticas que son extremadamente relevantes, como la reforma de pensiones. Supongo que la mayoría del sistema político entiende que es urgente llegar a acuerdos. De lo contrario estaríamos hablando de doble discurso. Una cosa es lo que se dice públicamente y después
cuando toca votar los proyectos, votan en contra. Un temor que se instala en la moneda ante la recomposición del tablero. Sin embargo, el presidente Gabriel Boric insistió en que en el norte del gobierno no se modificará y no puede estar afecta a la guerrilla política. El programa de gobierno del presidente Boric estaba fundado en una constitución, en un texto constitucional que fue rechazado mayoritariamente, y este 7 de mayo del año 2023 ese rechazo a ese programa se hizo aún más fuerte. Yo más bien le haría la pregunta a la derecha, a Chile Vamos en primer lugar, si va a ser comparsa de republicanos o va a colaborar para responder a las necesidades y las demandas que tienen las familias chilenas. Si nuestro programa no es un capricho. Pregunta que Chile Vamos reflexiona en un intento por recuperar las confianzas con republicanos, mientras que el oficialismo y tras varias reuniones internas se encontrará en Cerro Castillo con el presidente Gabriel Boric. Y estamos listas para revisar junto a Isabel Guerra las noticias internacionales. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Vamos a comenzar esta revisión internacional con Donald Trump y la decisión de este jurado de Manhattan que lo encuentra responsable de un abuso sexual, pero también de difamación, y todo esto como parte de un caso civil. Hay que hacer allí el punto. No penal. Exactamente, no es penal, de hecho no es condenado por delitos, no va a enfrentar penas de cárcel, pero sí va a tener que pagar $5 millones a la escritora Elizabeth Jean Carroll, y después de varios días de un proceso judicial que se había tomado prácticamente aquí la agenda noticiosa en Estados Unidos a raíz de las declaraciones y de las acusaciones que ha lanzado esta escritora estadounidense. Y es por eso que les mencionaba, se trata de un caso civil, no penal, pero de todas formas aquí este jurado compuesto por 8 miembros determina que efectivamente Trump es responsable de este abuso sexual y este caso de difamación, no así de violación, que era lo que aquí apuntaba la defensa de esta escritora. Durante la tarde ya se registraron varias respuestas. Sin ir más lejos, el exmandatario estadounidense respondía a través de su cuenta Truth Social, su propia red social, calificando este veredicto como una vergüenza total. Señalaba además que a su juicio había sido un juicio injusto, y de hecho una de las primeras declaraciones que entregaba a través de su cuenta Truth Social era justamente respecto de la escritora, donde señalaba que él no tenía absolutamente idea de quién es esta mujer, nuevamente apuntando a esta supuesta caza de bruja en su contra, algo que hemos escuchado en otras oportunidades, sin ir más lejos, en el otro proceso judicial por los 34 cargos en su contra. Nuevamente el exmandatario estadounidense apuntaba a esta supuesta caza de brujas en su contra, y su defensa, el abogado Joe Tacopina, también entregaba una serie de declaraciones a la salida de este tribunal, señalando que es un veredicto extraño, que van a apelar a la decisión de este jurado compuesto por 9 miembros, y también señalaba que no puede haber un juicio justo en Nueva York. ¿Cuál fue la respuesta de Elizabeth Jean Carroll? Ella lo señaló a través de un comunicado, mencionó que hoy finalmente el mundo sabe la verdad, pero otra de las declaraciones que también dejaba este comunicado es que esta es una victoria para las mujeres que en su momento hicieron una denuncia y no les creyeron. Eran parte también de las reacciones que dejaba este caso, donde Donald Trump, que tiene la mirada puesta en la Casa Blanca, nuevamente se ha enfrentado a un proceso de este tipo. Sí, y lo que han dicho muchas veces penalistas, cuando se habla de justicia con enfoque de género, no se trata de creerle siempre a la mujer, no se trata de creer sin ver, sino, como dice una destacada jurista chilena, de aprender a mirar con otros ojos, es decir, que simplemente no se discrimine a la mujer por cómo andaba vestida, por si andaba con una mini, porque si entonces, no, como han dicho algunos burdamente, no, es que no era demasiado bonita, como decía Trump, así que no me interesaba por ella. Claro. No era mi tipo, o sea, que no se reproduzcan esos prejuicios por ser mujer, que se vean las pruebas. Claro, y en este caso en concreto, como es una denuncia civil y no penal, aquí lo que apuntaba también esta escritora no solo era a lo que ella denunciaba, que había sido un caso de violación en la década, mediados de los 90, el año 1996, en un probador de un almacén de ropa en Estados Unidos, sino que también esta denuncia de difamación, justamente porque ella en 2019 se atreve a contar su denuncia a través de un libro, y es en esa oportunidad que Donald Trump desmiente completamente estas acusaciones, y según señalaba Carroll, eso había generado un detrimento en su persona y en la figura que ella representaba, y es por eso también que estaba acusando a Donald Trump aquí por difamación. Finalmente, a raíz de la decisión de este jurado, al
al menos por ahora Donald Trump tendría que pagar $5 millones, pero ya lo había advertido más temprano Joe Tacopina, quien es uno de los abogados del exmandatario estadounidense. Dicen que van a apelar a esta decisión en un proceso. Por lo demás, que Donald Trump no se apareció en ningún día ante la corte, no así la escritora, que recordó y contó en un crudo relato ese hecho de 1996 en este probador en Estados Unidos. Claro, que ella dice, empezamos a coquetear y después me pide que me pruebe algo para una amiga de él y ahí me lleva un probador, me va detrás de mí y ahí ocurre el abuso. Sí, en este caso en concreto, la defensa de la escritora abogó por presentar 10 testimonios, entre ellos 2 de las amigas muy cercanas de esta escritora, que de hecho fueron las primeras en conocer de primera fuente las declaraciones de esta mujer. No así el caso de la defensa de Donald Trump, que prácticamente aquí estaba apelando al periodo de tiempo que había pasado y a desestimar las acusaciones, pero la defensa de la escritora también apuntó a cómo Donald Trump se relaciona con las mujeres, y esto en concreto con un video, el de Access Hollywood de 2005, donde, y lo podrán recordar algunos en sus casas, se refería justamente a su relación con las mujeres, un video que fue presentado en medio de este juicio. Te invito, Mónica, que pasemos a escuchar parte de las declaraciones que entregaba durante esta tarde el abogado de Donald Trump, Joe Tacopina, a raíz de la decisión de estos 9 jurados. Ya hemos hablado y estamos listos para proceder y avanzar en esto. Obviamente, él cree firmemente, como muchas otras personas, que él no puede tener un juicio justo aquí en la ciudad de Nueva York. Esto basado en la realidad. Uno podría argumentar que ese es un análisis adecuado basado en lo que sucedió hoy. La cinta sobre Access Hollywood no debió aparecer en este caso. Bueno, quizás en sus casas se podrán estar preguntando cómo es que esta escritora puede hacer y realizar esta denuncia contra Donald Trump si son hechos que datan de 1996. Lo que ocurre, Mónica, aquí es que el Estado de Nueva York aprobó el año pasado una ley que permite justamente estos tipos de casos donde se denuncian agresiones sexuales, realizar la denuncia pese al tiempo que ha pasado. En esta oportunidad, casi 30 años podríamos decir, y es eso lo que permite que esta escritora estadounidense pueda realizar esta demanda en contra del exmandatario estadounidense, aunque como también lo advertía en declaraciones durante esta jornada Joe Tacopina, aquí la defensa de Donald Trump va a apelar a esta decisión, pero de todas formas es otro golpe contra el exmandatario estadounidense, quien está mirando la Casa Blanca para regresar en las próximas elecciones. No sé si a sus electores les importa mucho la verdad o no, lamentablemente están acostumbrados a esta y otras declaraciones como la que dio cuando él dijo que hacía lo que quería, que lo bueno de ser famoso es hacía lo que quería con las mujeres, que le podían meter mano literalmente, y eso y más, cosas más crudas fue las que dijo. Ese es justamente uno de los puntos que abordaba aquí la defensa de la escritora, pero claro, y justamente yendo en línea a lo que tú mencionabas, Mónica, respecto de la defensa que realizan aquí los seguidores más acérrimos de Donald Trump, es justamente ir en contra de las decisiones judiciales y de cuestionar justamente algunas de las medidas que ha adoptado la justicia en contra del exmandatario estadounidense. Vamos a quedar pendientes si hay más reacciones. Al menos hasta ahora la defensa de Donald Trump ha señalado que va a apelar. En el caso de la escritora, ella señalaba estar sumamente contenta de que finalmente se haya revelado y se haya confirmado lo que ella había denunciado hace tantos años atrás. Vamos a cambiar completamente de tema, nos vamos a trasladar hasta Rusia. Ya lo mencionábamos el día de ayer, el día de la victoria en ese país, donde aquí Vladimir Putin anualmente ha realizado una serie de eventos. No era la excepción para este año, y en los últimos 2 años claramente han estado marcados por la guerra en Ucrania, pero al menos lo que se podía ver durante esta jornada en la Plaza Roja, hay quienes lo han calificado como un desfile militar un poco más deslucido, esto a raíz de las preocupaciones en seguridad que se había planteado por parte del Kremlin, esto a raíz de este supuesto ataque que se había registrado la semana pasada en el Kremlin, pero de todas formas apareció Vladimir Putin, entregó un discurso y todos los detalles de esta jornada, además donde en Ucrania también, pero celebraron el Día de Europa con la visita de Ursula von der Leyen, los vamos a revisar en el siguiente informe de Gabriel Palma. En un esfuerzo por mostrar su poderío militar, Rusia conmemoraba este martes el Día de la Victoria. Es un feriado nacional del que Vladimir Putin prácticamente se adueñó y en el que se conmemora el triunfo del ejército soviético sobre la Alemania nazi.
Pero la Plaza Roja de Moscú estaba tan vacía de asistentes como repleta de militares. Hay quienes dicen que es el retrato perfecto de la situación actual de la guerra. Y es que pese a la presencia de distintos líderes afines al mandatario ruso, como Alexander Lukashenko de Bielorrusia, la celebración de este año fue mucho más deslucida. Hoy, la civilización se encuentra de nuevo en un punto de inflexión crucial. Se ha desatado de nuevo una auténtica guerra contra nuestra patria. Pero a pesar de que para muchos rusos no hay nada que celebrar, en distintas partes del país se realizaron algunos desfiles para conmemorar la fecha. Situación diametralmente opuesta es la que se vivía en Ucrania. Hasta allí llegó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coincidiendo con que en el viejo continente celebraban el Día de Europa. Desde este año, Ucrania ha dado un paso más para separar sus lazos con su pasado soviético, porque cambió la celebración del Día de la Victoria a la jornada anterior para poder celebrar este martes junto con sus aliados occidentales. Nuestros valores, la seguridad, nuestro bienestar, la seguridad en el continente. Todo esto puede realizarse al 100% para Europa solo junto a Ucrania. Ha llegado el momento de tomar la decisión positiva de iniciar las conversaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Es el viejo anhelo que mantienen en Ucrania y que buscan cumplir una vez finalice el conflicto, pero para eso necesitará del respaldo de los 27 países del bloque. Ucrania ha resistido el ataque ruso y está contraatacando con éxito. Ayudaremos a los estados de la Unión Europea a aumentar la producción de munición para acelerar su entrega y cumplir con las necesidades de Ucrania. Sumado a esto, durante la misma jornada fue el propio canciller alemán Olaf Scholz quien emitió estas palabras frente al Parlamento Europeo. A 2.200 kilómetros al noroeste de aquí, Putin desfila con sus soldados, tanques y misiles. No debemos dejarnos intimidar por tales juegos de poder. Permanezcamos firmes en nuestro apoyo a Ucrania mientras sea necesario. Cuando se cumplen 78 años de la rendición de la Alemania nazi y con ello el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Rusia se ve envuelta en un nuevo conflicto, uno que los tiene a ellos en una posición de incertidumbre sobre si serán nuevamente los vencedores o esta vez serán los vencidos. Bueno, Mónica, vamos a cambiar completamente de tema. Nos vamos a trasladar hasta nuestra región, en concreto para hablar de Ecuador y de la decisión que adoptó durante esta tarde la asamblea de ese país, que da luz verde a llevar a cabo un juicio político contra Guillermo Lasso, el presidente de ese país. 88 votos se logró en la asamblea controlada por la oposición. Se necesitaban 70, se supera ese umbral. También se registraron otras 23 negativas, votos en contra. Todo esto apuntando aquí desde la oposición a Guillermo Lasso de presunto peculado, esta presunta malversación de fondos públicos a raíz de lo que, según señalan en la oposición, sería que Guillermo Lasso habría tenido conocimiento de las irregularidades al interior de un contrato estatal para el transporte de crudo. Durante esta jornada se lleva a cabo la votación en la Cámara. Aún quedaría entonces otra votación en la última fase de lo que podría ser este juicio político en contra del mandatario ecuatoriano, pero en esa oportunidad se van a necesitar 92 votos. ¿Cuándo va a ser esa votación? Al menos hasta ahora no está prevista exactamente esa fecha, no ha sido anunciada, pero todo parece indicar que podría ocurrir durante este mes. ¿Qué opciones tendría aquí Guillermo Lasso para evitar justamente verse enfrentado a esta votación o juicio político en su contra? Tendría que disolver el Congreso, la Asamblea y gobernar por decreto por 6 meses y luego posteriormente llamar y convocar a nuevas elecciones en ese país, lo que podría abrir la puerta allí a una crisis que podría enfrentar el país sudamericano. Difícil mandato ha tenido Lasso, además con la crisis de seguridad, con los motines en las cárceles, la situación económica, la pandemia. Ha sido súper complejo. Y algo de eso también lo veíamos en el referéndum que se llevó a cabo en febrero, que fue una completa derrota para Guillermo Lasso. Vamos a finalizar esta revisión internacional cambiando completamente de tema y de tono, Mónica, para hablar de una sobreviviente en Australia que logró sobrevivir y ser encontrada después de estar 5 días desaparecida y sobrevivió a base de vino y dulces. También lo han señalado esta mujer que estuvo desaparecida por 5
5 días en una selva en el estado de Victoria, y tenía previsto esta mujer de 48 años realizar un viaje sumamente corto, pero sin embargo su vehículo quedó atascado, atorado en el barro, y esto a raíz de que se había equivocado con las indicaciones, quedó allí atrapada por 5 días. Se dio cuenta que en el maletero de su vehículo llevaba dulces y un vino que le iba a regalar a su madre, y utilizó eso para sobrevivir los siguientes 5 días, y de hecho los registros que se ven en pantalla es parte de la búsqueda que se estaba llevando a cabo por las autoridades. De hecho, lo pueden ver ustedes en las imágenes, es una imagen aérea de uno de los helicópteros que logra dar con esta mujer, quien fue trasladada hasta un hospital. Se dieron cuenta que tenía deshidratación, pero además de eso, nada. Otro caso sorprendente de personas que han logrado sobrevivir comiendo y a base de alimentos bastante peculiares, en este caso vino. Sí, pero qué buena noticia que termine bien esta historia. Muchas gracias, Giselle. Que esté muy bien. Nos vemos. Nos vamos juntas a la pausa y regresamos con todo el deporte y mucho más aquí en CNN Prime. Estás viendo CNN Prime, noticias, solo noticias. Ya, termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo y luego viene Futuro 360. Claro, como cada martes, Futuro 360. Si es que no se separen de la compañía de CNN Chile. Martes 9 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.